Muy buenas tardes, estimados amigos. Soy Fernando Candioto y les hablo desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, dándole continuidad en la tarde de hoy a este curso que venimos desarrollando ya desde hace unas cuantas semanas, dedicado al estudio de los 12 trabajos de Hércules. Hércules, el estudiante espiritual modelo, junto con el Maestro Jesús y el señor Gautama Buddha. Hércules fue uno de los más grandes, el más grande héroe de la antigüedad. Sobre todo famoso por haber llevado a cabo estos 12 trabajos que le impusiera su maestro Euristeo, el rey Euristeo, como un modo para transmutar los errores cometidos en el pasado y también para lograr dominio, control de su personalidad, desenvolver las cualidades requeridas y así poder alcanzar la victoria de la ascensión, que va a ser el punto culminante de la vida de Hércules. Recordemos que cada uno de estos trabajos de Hércules fue realizado bajo la influencia de un signo zodiacal, es decir, siendo Hércules nativo de ese signo zodiacal. Y por lo tanto, como cada uno de nosotros es a su vez nativo de un signo zodiacal y tenemos además un segundo signo como ascendente, cada uno de estos trabajos tiene un mensaje para nosotros y para la etapa de la vivencia espiritual que estamos vivenciando, valga la redundancia. Vamos a recordar que entonces hoy vamos a estudiar el trabajo de Hércules en Libra. La bibliografía recomendada que acompaña este curso está compuesta por el libro Hércules de Rubén Cedeño y el libro Astrología Metafísica del mismo autor. Ustedes pueden adquirir este material en cualquiera de los dos formatos, sea el formato digital o el formato impreso. Si necesitan la información, en www.lametafísica.com/ebooks encontrarán este y tantos otros libros de metafísica en el formato de libro electrónico. Y en lametafísica.com/libros van a hallar la información sobre las editoriales, los distribuidores, tiendas virtuales en las que ustedes pueden solicitar este material impreso en papel. Muy bien, vamos a avanzar con nuestro estudio de los trabajos de Hércules. Vamos a recordar que la semana anterior estuvimos estudiando, obviamente, el trabajo precedente, que fue el trabajo de Hércules en Virgo. Y si bien Hércules sale finalmente airoso, victorioso y cumpliendo con este trabajo, hubo también una gran falla que cometió en el mismo, como lo cometió en trabajos anteriores y como vamos a ver que lo va a seguir cometiendo, que fue matar a aquel ser que le estaba dando lo que él más deseaba, lo que él buscaba. Mató a la reina Hipólita, que iba a entregarle el cinturón de Hipólita. Y él, en vez de recibirlo con amor, con afecto, se lo arrebató a la reina y en el arrebato, en la violencia, la mató. Vamos a recordar también que ese trabajo, que fue el sexto en los primeros 6 trabajos, Hércules entonces nos simboliza el transitar del estudiante espiritual por las primeras etapas de la vivencia interna o del sendero espiritual. Atraviesa la etapa del buscador, del aspirante, del probacionista y finalmente en el sexto trabajo que realiza en Virgo alcanza la primera iniciación simbolizada en la vida del Maestro Jesús por el nacimiento del Cristo interno, que viene a ser el nacimiento de la conciencia crística o el despertar de la conciencia crística en cada uno de nosotros. Con ese aval
con ese progreso, en ese punto, Hércules entonces avanza hacia el séptimo trabajo en Libra. Pero ¿qué pasa? Cuando entra en Libra, esa bestia interna que lo había llevado a matar a la reina Hipólita, a actuar violentamente, que como lo conversamos la semana anterior era a lo que estaba acostumbrado Hércules. Esa bestia interna sigue dentro de él. Si bien él había compensado el error cometido, salvando heroicamente la vida de Hesíone, arriesgándolo sin pensar en las consecuencias personales, olvidándose de sí mismo, la bestia interna que lo había llevado a actuar violentamente seguía ahí adentro. Y en esta séptima prueba, él tenía que entonces ocuparse de dominar esa bestia interna, representada en este trabajo por el jabalí de Erimanto. Erimanto es una gran montaña en el Peloponeso, en Grecia. Este trabajo de Hércules fue realizado bajo el signo de Libra, que irradia libertad y liberación y que tiene como regente a la madre Alexa. Amigos, recuerden que pueden a través del chat de la página hacer sus preguntas. Les agradecería que dejaran el chat para las preguntas, no tanto para comentarios que distraen a nuestros compañeros que están siguiendo la actividad. Aprovechen o permitan que sea utilizado el chat como una herramienta para las personas que tienen consultas o para responder las preguntas que a su vez les hago yo a ustedes. Aquí gentilmente Liliana Caputo, que me está asistiendo, hará oportunamente las preguntas. Liliana, cuando haya preguntas me levantás la mano y... ya hay preguntas. Cuéntame. Greti Barilio dice, ¿qué significa tener el mismo signo ascendente al solar? Se los recuerdo brevemente. El signo solar influye sobre todo en la personalidad. Marca las tendencias y el camino de menor esfuerzo, o sea, lo que a uno le sale naturalmente. Mientras que el ascendente marca aquello que el ser interno, es decir, el Cristo interno, busca conseguir en esta encarnación o en las próximas encarnaciones. Es decir, si no se logra en esta encarnación ir tras ese objetivo marcado por el ascendente, seguramente continuará siendo el ascendente en próximas vidas o el signo solar de la próxima encarnación. Bien, avanzamos. Por eso es muy importante ambos, el signo solar y el signo ascendente. Al igual que lo hemos hecho en las actividades anteriores, vamos a seguir la misma dinámica. Vamos a relatar brevemente el mito en lo referente a este trabajo de capturar el jabalí de Erimanto. Y luego nos introduciremos en la explicación metafísica, en la interpretación metafísica, dejando para el final los aspectos astrológicos de este trabajo, aunque les voy a hablar casi desde el principio al respecto de la influencia de Libra. Bien, comienza así. El maestro pensaba en lo que se necesitaba para hacer a Hércules aún más parecido a su padre. Recordemos que el padre de Hércules era Zeus. Tenía un padre divino, Zeus, una madre humana, Alcmena. Su padre divino, Zeus, representa el espíritu o la presencia yo soy en cada uno de nosotros. Alcmena, la madre humana, viene a ser la parte humana, la parte material o la personalidad. El trabajo, cada uno de estos trabajos iba dirigido a que Hércules, nosotros, los estudiantes espirituales, desenvolvamos las virtudes y las cualidades que nos faltan para parecernos más a nuestra presencia yo soy. Ese es todo el objetivo de nuestra evolución. Y a medida que vamos desenvolviendo esas virtudes,
vamos llenando las esferas de nuestro cuerpo causal, hasta que cuando nuestro cuerpo causal está lleno con las virtudes y los aspectos del ser universal de nuestro Padre, estamos preparados o listos para pasar a un nuevo estadio de evolución, entrar en el siguiente reino, el quinto reino espiritual, a través de la ascensión, que es lo que iba a conseguir también Hércules al final de su ciclo de 12 trabajos. Hércules necesita equilibrio, juicio sano y preparación para una prueba mayor y para futuro servicio a la raza humana. Estas son las palabras de como quien habla el maestro de Hércules. Equilibrio, juicio sano y preparación para una prueba mayor y para futuro servicio a la raza humana. Ya veremos de qué se trata esto. El maestro le dijo a Hércules, Hércules, captura el jabalí, pero toma tiempo para alimentarte. Hércules no sabía que se enfrentaba a una prueba dual, la prueba de la rara amistad y del coraje sin temor. El signo de Libra es un signo dual. Los signos duales vemos esa dualidad simbolizada generalmente en el símbolo, valga la redundancia, ¿sí? A la imagen que representa el signo. Libra está representado por una balanza con dos platillos. Tenemos otros signos duales como por ejemplo Géminis, que está representado por los gemelos, Castor y Pólux. Piscis, representado también por dos peces. Y siempre que tenemos un signo dual, generalmente la prueba que tiene que atravesar el estudiante, en este caso Hércules, es una prueba dual, o a veces más que dual, como en el caso de Géminis, tenía 5 etapas. Bien, avanzamos. Hércules se dijo: en mi último trabajo maté y destruí. Esta vez no lo haré, por eso no llevaré armas conmigo. Y dejó el arco, solo llevó la clave. Hércules había tomado la firme determinación de no matar, y para evitar matar dejó las armas. Pero ya veremos qué fue lo que ocurrió. Aunque dejó las armas, se las ingenió para seguir con lo que el hábito, la costumbre lo inclinaban a hacer. El maestro, buscando el jabalí, Hércules empezó a subir la montaña, el monte de Erimanto, donde vivía el jabalí. Subía cada vez más alto, pero como a mitad de la montaña se encontró con un amigo, el centauro Folo, y por un momento olvidó el objeto de su búsqueda. El arco tiene un simbolismo. El arco simboliza siempre la unipuntualidad o la unidireccionalidad de la mente. Tener la mente enfocada en el objetivo. Vimos a Hércules ya utilizar el arco en trabajos anteriores. A ver si recuerdan y en el chat me responden cuándo usó el arco Hércules en un trabajo anterior. El arco sí, ya lo vimos y lo vamos a ver en futuros trabajos, representa la unidireccionalidad de la mente enfocada en el objetivo. Como Hércules había dejado el arco, ¿qué significaba eso? Había dejado la unipuntualidad de la mente atrás. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no estaba empezando a emprender el trabajo cuando se le aparece un amigo, lo invita, ya vamos a ver a qué, a una juerga, y se le olvida por un tiempo a Hércules qué era lo que estaba buscando. O sea, se le olvida el trabajo a realizar. Sí, ¿qué responden? Nos están respondiendo, sí. Pablo Villagómez en la captura de la sierva. También. Perfecto, sierva, Pablo. Pero bueno, básicamente la captura de la sierva, tiene que usar la concentración
y estar concentrado y consagrado al objetivo, que en ese caso fue capturar a la sierva de Cerinea, que representaba el desenvolvimiento de la intuición y del discernimiento. Muy bien. Folo. Continuamos. Folo era el nombre de este centauro amigo de Hércules que lo invita, que se lo encuentra a mitad de camino Hércules, y Folo invita a su amigo Hércules a abrir un tonel de vino que pertenecía al grupo de centauros. Este tonel de vino era un regalo de los dioses que habían prohibido que fuera abierto, salvo cuando todos los centauros estuvieran presentes. Es decir, el tonel pertenecía al grupo. Tomen nota de eso porque es importantísimo. Hércules y Folo invitaron a un tercer centauro, el famosísimo centauro Quirón. Quirón había sido de hecho maestro de Hércules, maestro de medicina, de música, de tiro en el arco. Y los tres bebieron, se deleitaron y embriagaron haciendo mucho bullicio. Hicieron una tremenda festichola. Como diríamos vulgarmente en Buenos Aires, hicieron una partusa. De hecho, como lo están viendo en este famosísimo cuadro de Pedro Pablo Rubens, Hércules borracho, Rubens, el artista, le agrega mujeres, chicas, ¿no? Dándole idea de qué era lo que estaba pasando ahí en esa fiesta de amigos. Se emborracharon e hicieron lo que tantas veces los borrachos hacen. Bien, pero ¿qué ocurrió? Entonces los centauros oyen la gritería, el escándalo producido por Folo, Quirón, Hércules, sienten el olor del vino y dicen, pero si ese vino es nuestro, se lo están bebiendo, el vino que nos pertenece a todos, y van con sus arcos, flechas, mazos, piedras a pelear, ¿sí? Por lo que les pertenece. Los centauros oyeron la gritería, acudieron encolerizados y tuvo lugar una feroz batalla en la que Hércules mató a muchos y entre ellos, accidentalmente, a sus dos amigos con quienes había bebido. Y aquí tenemos la catástrofe en el inicio mismo del trabajo de Hércules en Libra, que había salido con la firme determinación de no matar a nadie y para ello había abandonado sus armas, pero no la fuerza bruta y la bestia interna que iba con él. Y ante la mínima oportunidad esa bestia sale para afuera a hacer de las suyas y Hércules vuelve a matar, esta vez accidentalmente, pero no sin cierto grado de culpa. Bien, Hércules escapó otra vez a las altas montañas y reanudó su búsqueda. Ahí vemos que de lo más campante, Hércules, después, a pesar de la trifulca que se había armado, a pesar de que hasta dos de sus amigos murieron, cuando pudo Hércules salió corriendo, se acordó de que en realidad estaba allí en el monte Erimanto buscando el jabalí, que era su labor, y continuó su búsqueda. Era invierno, vemos que llegó hasta los límites de la nieve, hasta las alturas, siguiendo al jabalí, pero no lo vio y la noche se acercaba. Entonces, después de reflexionar, Hércules colocó una trampa oculta y esperó en una sombra la llegada del jabalí. Pasaron las horas, la bestia salió de su guarida, hambrienta, en busca de comida, y cayó en la trampa. Después de un tiempo, Hércules la soltó, la dominó y la obligó a hacer lo que él decía y a ir por el camino que él deseaba. En otras palabras, Hércules terminó domesticando al jabalí. Es interesante ver que el jabalí, al igual que un lobo, son animales salvajes pero susceptibles, al menos en algunos casos, de ser domesticados o al menos amansados.
Vemos, en el caso del jabalí se trata de un cerdo salvaje. En el caso del lobo se trata de un perro salvaje. Recordemos el famoso lobo de Gubbio, que fuera amansado y domesticado por San Francisco de Asís a través del amor. Podemos hacer un paralelismo en este caso y encontrar a Hércules domesticando igualmente al feroz jabalí de Erimanto, como lo hiciera muchos siglos después San Francisco de Asís con el lobo. Sí. Pregunta Elsie Portillo. Entonces perdió el equilibrio y el objetivo por lo cual salió a hacer su trabajo. Totalmente, perdió el equilibrio, que era justamente lo que tenía que desenvolver, porque de hecho la prueba y el trabajo tenían como objetivo que Hércules desarrollara equilibrio sobre todo para futuros trabajos, para no volver a cometer errores del pasado, pero también para los futuros trabajos que ya vamos a ver cuáles eran. Desde la cima de la montaña bajó Hércules, cantando y bailando, mientras conducía al domesticado jabalí por las patas traseras, y todos reían al ver la escena. Este va a ser el único trabajo de Hércules que va a terminar en risas. Tanto Hércules como la gente que lo veía, riendo, divertidos, casi burlándose del pobre jabalí. Habiendo llevado el jabalí de Erimanto hasta la corte de Euristeo, su maestro, el maestro observó: la lección del verdadero equilibrio ha sido aprendida. De nuevo, en el 9º portal, el centauro debe ser encontrado, conocido y rectamente comprendido. Va una pregunta para todos ustedes, amigos. ¿Cuál es ese 9º portal en el cual Hércules va a encontrar de nuevo al centauro? Es bien fácil la pregunta. Creo que muchos de ustedes ya se imaginarán cuál es la respuesta. Así que esperamos su participación. Continuó el maestro diciéndole a Hércules: considera las lecciones del pasado, reflexiona sobre las pruebas. 2 veces has matado lo que deberías amar. Aprende el porqué. Recordemos que en la prueba anterior Hércules había fallado precisamente por matar a quien debería haber amado, que era la reina Hipólita, que le estaba entregando el cinturón con bellas palabras, con un gesto amable y amoroso. Y aunque en este 7º trabajo en Libra Hércules se había hecho el firme propósito de no cometer el error anterior, lo vuelve a cometer, tal vez por otros motivos, pero hay que reflexionar, y nosotros mismos debemos reflexionar en nuestros errores, buscando la causa que nos impulsa a cometerlo. Vemos que no hizo nada Hércules dejando las armas. O sea, las armas no eran el problema. El problema era el motivo que lo impulsaba a actuar. Y siempre es el caso. Cuando la motivación es egoísta, tarde o temprano, en mayor o menor medida, estaremos dañando a algo o a alguien. Lo único que nos asegurará no hacerle daño a los demás, no herir y por supuesto mucho menos matar en modo alguno, es la motivación inegoísta, el puro amor compasivo, la búsqueda de liberar a los demás del sufrimiento. ¿Tenemos, Liliana, alguna respuesta? Sí. Tenemos todos. A todos, qué bien. Silvina Saucedo, que dice Sagitario. Sagitario, por supuesto, en Sagitario va a volver a encontrarse Hércules con el centauro. Y ya veremos en breve qué simboliza el centauro. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Sí, lo que pasa es que de ahí en más, como 20 ya pusieron Sagitario. No, está bien, con una respuesta es suficiente.
Seguimos entonces, vamos a rever el mito y a profundizar en su significado. Recordemos que al inicio el maestro anuncia que Hércules debía desarrollar, como al igual que cada uno de nosotros, equilibrio, juicio sano y preparación para una prueba mayor y para futuro servicio en la raza humana. Equilibrio, juicio sano para evitar los errores del pasado, como el error no solamente el cometido en Virgo, que tanto hemos mencionado, también Hércules cometió un error en el primer trabajo en Aries, cuando por orgullo, por vanidad, consideró que después de haber capturado a las yeguas devoradoras de hombres, era como un trabajo por debajo de su nivel ingresar a la ciudad llevando a las yeguas. Y utilizó, diríamos como paje si quiere, a su amigo Abderis, el que se encontró incapacitado para controlar las yeguas y terminó siendo víctima de ellas y terminó muerto a causa del orgullo, de la vanidad de Hércules. Equilibrio para eso, para no fallar. Pero también equilibrio, sano juicio, preparándose para una prueba futura. ¿Cuáles son esas pruebas futuras? Primero que nada, la próxima tarea de Hércules, que va a ser en Escorpio, matar la hidra de Lerna, que será la más terrible de todas las que deberá enfrentar. Y luego también para el servicio que le tocará cumplir cuando llegue a Acuario y cuando llegue a Piscis y se convierte en Acuario en un servidor mundial y en Piscis en un salvador del mundo. ¿Cuánto equilibrio hace falta para el servicio? Hablaremos de eso oportunamente en la actividad, pero es mucho. Dice Alice Bailey en el libro Los trabajos de Hércules: en Libra tenemos al ser humano que no habla. En Libra tenemos al ser humano que no habla, simbólico del intervalo de silencio en la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años, en los que equilibraba el espíritu y la materia, es decir, equilibraba el Cristo interno y la personalidad y se preparaba para su ministerio. Generalmente, salvo excepciones, la vida de un libriano no es espectacular, no llama la atención. O sea, a menos que tenga probablemente un ascendente que marque otro objetivo, la vida del libriano no será espectacular. De hecho, para buscar librianos famosos, no es tan fácil. O que hayan hecho grandes cosas, los hay, pero no son tantos como los que encontramos en otros signos. Porque es un periodo de silencio, un periodo de preparación, como el que tuvo Jesús antes de su bautismo y antes, por lo tanto, de comenzar con su ministerio. Es un periodo en el que el estudiante va desenvolviendo las virtudes que necesita para equilibrar las ya desarrolladas y estar así equipado para un servicio superior o para superar circunstancias o pruebas todavía más difíciles. Durante ese periodo, que dirían ni siquiera de los 12 años en adelante, recordemos que entre el nacimiento de Jesús, que simboliza la primera iniciación, y el bautismo, que simboliza la segunda iniciación, pasaron 30 años. Esto es representativo del periodo así de largo que puede distar entre la primera iniciación y la segunda iniciación. Una vez que el estudiante en el sendero espiritual logra o consigue los logros de la segunda iniciación, que equivalen el completo control de su mundo emocional, ya el resto del progreso se acelera. Pero entre la primera y segunda iniciación pueden distar no solamente muchos años, sino incluso muchas encarnaciones. Y eso es lo que simboliza todo ese largo periodo entre el nacimiento de Jesús y su bautismo. En la vida de Jesús lo vemos a Jesús preparándose
primero que nada viviendo una vida hogareña, sirviendo en su casa, trabajando, tal vez ayudando a su padre y a su madre, en el completo anonimato, estudiando en Luxor, igualmente en el anonimato, estudiando con los esenios en Qumran, viajando a la India, donde conocería a su maestro, el señor Maitreya, hasta que finalmente, en su retorno a Tierra Santa, en el bautismo de Juan en las aguas del Jordán, él pasará por su segunda iniciación. Esa segunda iniciación que marca el completo control del cuerpo emocional, de los sentimientos, de la naturaleza del deseo, en los trabajos de Hércules, es un logro que está a conseguir entre Libra y Escorpio, entre la captura del jabalí de Erimanto y la destrucción, digamos, de la hidra de Lerna. O sea, entre Libra y Escorpio hay que conseguir ese control de la naturaleza emocional. Avanzamos entonces. El maestro le había dicho a Hércules que debía capturar ese jabalí que estaba azotando a toda la zona, así como en su momento las yeguas devoradoras de hombres azotaban la Tracia, el león de Nemea azotaba la zona de Nemea, el toro de Creta a Creta. Pues bien, el jabalí a toda la zona de Erimanto, pero le dijo, antes de emprender el trabajo, toma tiempo para alimentarte. ¿Qué simboliza alimentarse? Con alimentarse quería decir el maestro, estudiar, meditar, reflexionar. Recuerden las palabras de Jesús: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Entonces, el alimentarse, el comer el pan, quiere decir también estudiar. Pero estudiar no es solamente leer un libro o escuchar la actividad del facilitador, es también meditar, reflexionar y hacer carne de nuestra propia carne y sangre de nuestra propia sangre esa enseñanza. Pero en vez de alimentar su alma, Hércules, ¿qué hizo? Armar una festichola y emborracharse con su amigo Centauro, perder la razón y en medio del jolgorio armar una tremenda trifulca, que era a lo que estaba Hércules acostumbrado, a pelear. De nuevo vuelve a salir la tendencia, ¿sí? La tendencia que vemos cuando se enfrenta a Hipólita, vuelve a salir aquí, las ganas de pelear, y porque a fin de cuentas Hércules era un guerrero, un ser del rayo azul. Entonces recordemos que para no matar, Hércules había dejado el arco. Y como ya lo conversamos, el arco simboliza la unidireccionalidad de la mente. Es por este motivo que Hércules se va a olvidar temporalmente de cuál era el objetivo de su búsqueda, de cuál era el trabajo que había emprendido, para qué estaba allí, para darle rienda suelta, como tantas veces ocurre en Libra, a la prosecución del placer, a la búsqueda del placer. El maestro al final del trabajo lo va a poner a Hércules a reflexionar sobre los motivos por los cuales 2 veces mata a los seres queridos, o indirectamente terminan muertos estos seres queridos. A veces cuando las personas, incluso los estudiantes de metafísica, fallan y el facilitador les llama la atención, al igual que los niños en la casa, lo que hacen inmediatamente es pedir perdón, pedir disculpas y decir, no lo voy a volver a hacer. He escuchado 1000 veces a Rubén Cedeño decirle a los estudiantes, ¿por qué me pedís perdón a mí si a mí no me has hecho nada? Lo que has hecho te lo has hecho a ti mismo. Y pedir perdón así olímpicamente, sin exponer
¿Por qué se está pidiendo perdón? Es una actitud inconsciente o infantil, similar a la que tuvo Hércules cuando dejó el arco y la flecha creyendo que había matado porque llevaba armas. No había matado porque llevaba armas, sino porque estaba dispuesto a usarlo. O algo dentro de él, la violencia, la agresividad, el descontrol dentro de él, iban a convertir en arma, fuera un arco y una flecha, o fuera un garrote, o una piedra, o sus propios puños. Entonces él no había reflexionado acerca de los motivos, que son los motivos los que impelen a actuar de una forma o de otra. Y cuando los motivos son egoístas, hay una mala calificación de la energía, en mayor o menor medida. Solo cuando la motivación es completamente inegoísta, solo cuando la motivación es el verdadero amor compasivo, podemos hablar de que no se está generando karma negativo. ¿Preguntas, Lili? No preguntas, pero bueno, opinión sobre... No, si hay preguntas. Si hay preguntas, sí, si no, no. Preguntas. Bien. Buscando el jabalí, entonces Hércules comenzó a subir la montaña. Esto es interesante, el trabajo realizado en las montañas. Hemos conversado ya en actividades anteriores que todos los grandes trabajos o los momentos culminantes en la vida espiritual son simbolizados, por ejemplo, en la vida de Jesús, en la vida también de Hércules, incluso en la vida del señor Gautama Buda, son trabajos realizados o en grutas o en montañas. Los trabajos realizados en una gruta, en una cueva, como el nacimiento de Jesús, en la gruta de Belén. Matar al león de Nemea, en el caso de Hércules, el trabajo realizado en Leo, son trabajos realizados en la interioridad, en lo profundo del inconsciente o del mundo interior del individuo. Y luego tenemos los trabajos más elevados realizados en la cima de la montaña. Llegar a la cima de la montaña simboliza elevarse a las cúspides de la conciencia, a los planos más altos de conciencia. Este era el caso, pero a mitad de camino se encuentra con Folo, su amigo centauro, y se le olvida el objeto de su búsqueda. Como ya lo dijimos anteriormente, había dejado el arco, había dejado la unidireccionalidad de la mente, la concentración en un objetivo, y falla o comete una falla muy típica a veces de los librianos. Le voy a poner un caso, esto es un ejemplo real, de la vida real. Esto era un facilitador de metafísica que deseaba llevar la enseñanza espiritual a un lugar, a una ciudad en particular donde no había grupos. Se preparó durante años, juntó su dinerito para poder viajar a este lugar, alquilar un salón, hacer la difusión, abrir un grupo e incluso, si fuera posible, quedarse a vivir en esta ciudad. Viajó eventualmente cuando se sintió preparado, pero cuando llegó al lugar, que a propósito es un lugar, una de las ciudades más bellas del mundo, de hecho, donde la gente es muy bella, la gente se cuida físicamente, cuida mucho su aspecto personal, encontró una persona y se fascinó con ella. Pasó una luna de miel, no sé si de algunas semanas o algunos meses. Se le acabó la plata al facilitador y se tuvo que volver a su casa sin haber cumplido con el propósito de su viaje, que era comunicar la enseñanza. De esto estamos hablando, ¿sí? Por supuesto que en esta, como en anteriores actividades, cuando les he dado ejemplos de personajes que han cometido este o el otro error, representado por el trabajo de Hércules, estaba refiriéndome a nativos del signo, obviamente. Avanzamos.
Sí. Pregunta. Mari Rodríguez, ¿cuál es la diferencia del karma positivo y del dharma? No tiene nada que ver karma con dharma. El karma es la ley de causa y efecto, o el principio de causa y efecto. Lo que le hacemos a los demás se nos devuelve. Si hacemos el bien, se nos devuelve como buen karma. Todo el mundo nos quiere, gozamos de buena salud, prosperidad. Y lo negativo que le hacemos a los demás también regresa a nosotros como karma negativo, que de alguna manera debemos purificar, le quito poder. Entonces, el dharma es lo que hay que hacer. Eso es el dharma, es el cumplimiento de la ley. Podríamos decir que incluso es, en algún aspecto, el plan divino de perfección, es el dharma para la persona. El dharma de una madre es criar a su hijo, no solamente es el plan divino, es también el deber de la persona. En el caso de una madre, criar a su hijo. En el caso del padre, mantener económicamente a ese hijo. Por supuesto, si no cumplen con su dharma, pueden estar generando karma negativo. Pero una cosa es el karma y otra cosa es el dharma. Bien, avanzamos. Vamos a ver quiénes eran los centauros, ¿sí? Porque acá encontramos a Folo, va a aparecer en breve Quirón y otros centauros. Según la mitología, los centauros eran criaturas con cabeza, brazos y torso humano y el cuerpo y las patas de un caballo, como lo están viendo en la foto. Eran considerados en su mayoría seres salvajes, sin leyes ni hospitalidad, seres esclavos de las pasiones animales, y representan de alguna manera a los centauros, a los seres humanos que están en las primeras 700 encarnaciones en el aula de la ignorancia, dejándose llevar por sus instintos, por sus deseos inferiores. Han salido del reino animal y están en el reino humano, pero no se guían completamente por la mente, por la razón y por el sentido común. Así que todavía son bastante animales, aunque tengan un poco de mente, ¿sí? Y no piensan mucho. Pero a diferencia de la mayoría de los centauros, hay dos centauros que son los que aparecen aquí y son amigos de Hércules, que son Folo y Quirón, que son los centauros buenos, que tienen fama de sabios, y la mitología le daba la explicación a esta diferencia en el carácter de estos dos centauros, Quirón y Folo. En el origen divino de ambos, sobre todo de Quirón, que era hijo de Cronos y de una Oceánide, y de Folo igualmente hijo de... No tenían, digamos, el mismo origen familiar del resto de la especie de los centauros. Eran sabios, inteligentes, sobre todo Quirón, el maestro de la mayoría de los héroes de la antigüedad clásica. Bien, avanzamos. Folo invitó a Hércules a abrir un tonel de vino que pertenecía al grupo de centauros. ¡Ay, Dios mío! El vino, ya dijimos, era un regalo de los dioses y pertenecía a todo el grupo, porque los dioses habían prohibido que fuera abierto a menos que estuvieran todos presentes. ¿Qué significa esto? Primero que nada, aquí el vino, ¿qué es? El vino es la energía divina. Simbolizado en la comunión, el vino en la comunión simboliza la sangre de Jesús. Esa sangre que circula por las venas, que lleva la energía del Cristo, es símbolo de la vida divina. Entonces, este vino que le habían regalado los dioses a los centauros, que es la energía divina, que, valga la redundancia, la divinidad le ofrece, le regala, le da a la humanidad, o los maestros de sabiduría, la jerarquía espiritual, simbolizada en este caso por los dioses. ¿Y qué hicieron Hércules y Folo y Quirón con esa energía divina? Malgastarla egoístamente para satisfacer sus deseos personales. ¿Qué puede ser esa energía divina?
Por ejemplo, dentro del grupo de metafísica o del grupo espiritual, puede ser la donación amorosa. En vez de usar la donación amorosa para la expansión de la enseñanza, usarla para objetivos personales, como han habido el caso de facilitadores que sabemos lo han hecho. Y tarde o temprano se pagan las consecuencias, así como las pagaron Hércules, Folo y Quirón. Es también la enseñanza misma, cuando en algunos casos el facilitador o quien la tiene la oculta, la niega para hacerse del poder y controlar a los demás con el conocimiento. Es en un gobierno los recursos económicos del Estado que le pertenecen a todos los habitantes del país y que deberían ser utilizados para beneficiar a todos los habitantes, ya sea a través de una buena educación, de un buen sistema de salud, de buenas carreteras, hospitales, escuelas, etc. Pero que es corruptamente malgastado en satisfacer los deseos egoístas y personales, a veces de algunos gobernantes corruptos. Son las vacunas que le pertenecen a todos o que deberían ir dirigidas primero a los que más nos necesitan y que son utilizadas de nuevo, ¿sí?, para satisfacer las necesidades de que a aquella persona que en ese momento no le corresponde recibirla. Eso es lo que hicieron Folo, Hércules y Quirón. Hércules y Folo, como ya vimos, invitaron a Quirón y los tres bebieron y armaron una soberana jarana, ¿sí?, una festichola tremenda. Dice Rubén Cedeño en el libro Hércules: algunos estudiantes disipan sus ansias de placer antes de realizar las tareas a acometer. A ver, Libra, ahí están viendo ustedes un cuadro de Sarraceni llamado Venus y Marte. Venus es la regente exotérica del signo de Libra. O sea, para el ser humano común y corriente, la radiación de Libra le llega a través del planeta Venus. Venus simboliza, es la diosa del amor, la diosa de la belleza. Y el libriano es por lo general un ser que le rinde culto al amor, a la belleza, al placer. Y muchas veces se puede meter en graves problemas en la búsqueda de satisfacer el placer. En el mito mismo de Venus vemos que Venus es casada por Zeus con Vulcano. Vulcano es un hombre espantoso, un dios espantoso, horrible, de mal aspecto. Y ella lo rechazaba por su aspecto a su marido. Y tuvo por eso muchos amantes, pero el preferido de ellos era Marte. Y eventualmente iba a ser descubierta por su marido Vulcano en la cama mismo, en el lecho, con Marte. A propósito, así como Venus es el regente exotérico de Libra, Marte es el regente exotérico de Aries, que es el signo opuesto y complementario de Libra. ¿Vamos? Ok. Entonces, esto ya ustedes se pueden ir dando una idea qué fue lo que le pasó a Hércules. Se olvidó de algo en el camino, en la prosecución del placer. En este caso, su placer era emborracharse y tal vez también irse a los puños. Los centauros que oyeron la gritería acudieron encolerizados. Se armó una feroz batalla y Hércules terminó matando a muchos de ellos, entre ellos a sus dos amigos, a Quirón y a Folo. Al respecto de la muerte de Quirón y Folo, aquí están viendo ustedes una obra de Antoine Bourdelle que se llama Centauro herido. Se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Recoleta, exactamente al lado del Museo
de Bellas Artes, una obra bellísima que podemos casi asegurar representa al centauro Quirón en ese momento en el que accidentalmente una flecha furtiva lanzada por Hércules lo hiere y termina muriendo. Lo vemos sosteniendo o apoyando uno de sus brazos en una lira. Recordemos que además de ser un maestro de medicina, también Quirón era maestro de música y en la mayoría de las artes y ciencias de su momento, y que el mismo Hércules había sido su discípulo. Entonces, como ya lo conversamos, el problema de Hércules no era llevar las armas, el tema era controlar la motivación y purificar los motivos que lo impulsaban a actuar y reflexionar sobre qué era lo que había llevado a cometer este u otro error. Bien, dice Alice Bailey al respecto de esto algo interesantísimo. Yo no sé si la gente, los nativos de otro signo, lo entenderán o no, pero creo que para los librianos es bastante comprensible. El libriano emprende su camino en invierno. Recordemos que Hércules estaba ascendiendo la montaña y la montaña estaba nevada, era invierno. ¿El invierno qué es? La época donde no hay flores, los árboles están secos, no hay vegetación. Es la etapa de la vida donde la vida ha perdido su encanto. El libriano emprende su camino en invierno, una época de desolación, cuando la vida de la personalidad ha perdido su atractivo. La repentina intervención de la catástrofe en la existencia buscadora de placer de un libriano, por desagradable que pueda ser, es una necesidad para el desarrollo del alma. Sin tales tragedias, las potencialidades de Libra permanecen latentes. O sea, en otras palabras, siendo la tendencia natural del libriano, bajo la influencia de Venus, sin lugar a dudas, la búsqueda de satisfacer del placer, si es una persona que está teniendo éxito y todo le está yendo muy bien en el plano material, encuentra a su mano todas las oportunidades posibles para satisfacer el placer. Y difícilmente emprenda una labor o una búsqueda espiritual. Tiene que haber una circunstancia, digamos, catastrófica, una circunstancia que lo enfrente con la impermanencia del mundo material, que le produzca tal vez un cierto desaliento, ¿sí? O desinterés respecto, desilusión es la palabra, desilusión hacia lo físico, lo que va a llevar a que el libriano, no encontrando ya interés en el mundo de la personalidad, incursione o continúe con su labor desenvolviendo la conciencia crística y trabajando por controlar esa naturaleza emocional. Por eso podemos hacer estas afirmaciones. Estas afirmaciones cuando nos enfrentamos a una desilusión. Esa desilusión, esa circunstancia desagradable de la vida puede ser la bendición, puede ser lo que necesita la persona vivenciar para darse cuenta que por allí no es el camino. Y decirle a todo lo material, a todo lo emocional, incluso a todo lo mental, lo que inunda la mente inferior: esto es impermanente, esto es ilusión, esto es nada, esto es vacío, todo pasa, esto también pasará. Hércules, como todo estudiante, debe hacer exterminar la causa de su distracción, pero esto lo puede hacer con violencia y falta de amor. O sea, Hércules tenía que psicológicamente matar a los centauros,
Porque los centauros representan la naturaleza animal, es decir, los deseos inferiores, la vida instintiva. Él psicológicamente, al matar a los centauros, ¿qué está matando dentro de sí? Los deseos inferiores. Incluso sus amigos, Folo, aunque era el centauro bueno, pero era el que lo había invitado a emborracharse. Él psicológicamente tiene que acabar con eso. Pero a veces puede suceder que en medio de esta situación catastrófica acabe psicológicamente con ello, pero en una forma destructiva o violenta, produciendo sufrimiento a las personas que fueron sus amigos o fueron una pareja, por ejemplo, alguien con quien compartió, pero que al mismo tiempo era motivo de distracción. Lo malo no era la otra persona, el problema era la bestia interna que llevaba el libriano dentro. Los dos centauros buenos, ¿qué representan? Quirón representa el pensamiento bueno y Folo representa la fuerza física. El mensaje aquí es que no se puede controlar la naturaleza emocional por medio de la fuerza física o del pensamiento. Recordemos que controlar la naturaleza emocional era el objetivo de este trabajo. Eso no se puede conseguir por medio de la fuerza física, por ejemplo, reprimiendo el deseo. Porque al reprimir el deseo o castigar el cuerpo, como lo hacían en la Edad Media, colocándose cilicios, o realizando austeridades, como las que practicó durante 6 años el señor Gautama, no se llega a ninguna parte. El señor Gautama se dio de hecho cuenta de ello, que por el camino de la austeridad, haciendo sufrir al cuerpo físico, no se conseguía nada. Pero tampoco se puede conseguir solamente por medio del pensamiento, tratando de tal vez reprimir a través del pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento es el que genera el deseo. Y el deseo de no desear es un deseo. Por lo tanto, el pensamiento solo incrementa el deseo. La forma de someter al jabalí, a la bestia interna, es subir alto, muy alto en la montaña, es decir, la elevación de conciencia, ir más allá de la mente, ir al plano mental superior. Ese es el mensaje, al plano del Cristo. Sí, Lili. Tenemos una pregunta de Betty Vadillo. ¿Cómo desapegarse sin causar dolor? Meditando en esas afirmaciones que les puse allí. Meditar en que todo es impermanente. Algo de lo que te tenés que desapegar es porque te apegaste primero. Te apegaste de eso. ¿Por qué? Porque de entrada, desde el inicio, no tomaste conciencia que eso no es algo real, no es algo eterno, es algo que tiene algo o alguien que tiene la relación, puede ser una relación con una persona o con un objeto, tiene inicio y tiene final. En el caso del objeto, el objeto mismo tiene inicio y tiene final, un día se va a romper, se va a deteriorar, lo que fuera. En el caso de la persona, ese cuerpo que estás viendo, que tocas, que besás, que acariciás, con el que te acostás, ese cuerpo, el de la otra persona y el tuyo también, tiene principio y tiene final. Y hay que venir reflexionando en eso. Pero si uno apuesta todo a eso, es apostar al peor negocio. ¿Por qué? Porque es seguro que un día todo lo que se apostó va a ser perdido. Ahora, esto no quiere decir que no amemos, que no tengamos amigos, o que no tengamos una casa, un bonito auto o un lindo traje. Lo podemos tener, pero hay que vivir en la conciencia de que eso pasa, de que eso es impermanente, para no apegarse. Sonia Berramudo. Sí. ¿Y el reprimir, eso que se reprime vuelve a salir? Eso que se reprime es una energía que sigue estando dentro de la persona, que lo único que hace es acumularse más y más. Y llegó un momento que, como el agua que se acumula en una represa, si no se le da salida por alguna parte, por una compuerta o un vertedero, termina destruyendo el dique
y generando una inundación, un desastre. Desastres como las aberraciones que a veces vemos que cometen los seres humanos que viven una vida de reprimir sus instintos o sus tendencias físicas naturales. Bien, vamos para adelante. Vemos entonces que Hércules escapa otra vez a las altas montañas y reanuda la búsqueda. Y fíjense que lo interesante que parece Hércules reanudar la búsqueda sin ningún sentimiento de culpabilidad en absoluto. Él, muy campante, se olvida de toda la trifulca en la que se ha visto involucrado, se acuerda de cuál era el objeto de su búsqueda, en este caso perseguir y capturar al jabalí, y la reanuda. Les cuento ahora otro caso, otro ejemplo. Esto era un estudiante, facilitador de metafísica, que desde que había encontrado la enseñanza, lo único que pensaba, su mayor interés en la vida, era dedicarse a difundir la enseñanza espiritual. Era muy joven, conoció a una persona, se enamoró de ella, formaron una pareja, tuvieron hijos, pero la relación con esta pareja desde el comienzo era conflictiva. Ahora, a todo esto, el estudiante, en el momento en que conoce y se enamora de esta persona que sería la madre de sus hijos, se olvidó parcialmente o en gran medida de esos anhelos, esas aspiraciones que tenía de expandir la enseñanza. Se olvidó del trabajo, de la tarea. Pero durante los años de convivencia con la pareja, las continuas discusiones, peleas, problemas, dificultades de diversos tipos, lo llevaron a desilusionarse un poco de esa vida familiar que había elegido y de recordar qué era lo que él internamente quería hacer y había buscado hacer. Finalmente eso lo lleva a separarse de su pareja y retomar, si se quiere, un poco como vemos aquí a Hércules, un poquito despreocupado y sin mucho sentimiento de culpabilidad a raíz de los sufrimientos que él había padecido y también los que había padecido y los que padecía su pareja, sus hijos después de un divorcio. Continuar con su búsqueda o con su trabajo, el trabajo interno que se había propuesto realizar. Historias de librianos son estas. Muy bien, entonces Hércules finalmente reflexiona y decide colocar una trampa. Espera en la oscuridad que aparezca el jabalí cae en la trampa. ¿Y qué hace Hércules cuando el jabalí cae en la trampa? Lo deja que el jabalí trate de liberarse, que siga siendo fuerte hasta que se agote. Y cuando el jabalí se agota, empieza la tarea de domesticarlo. Muy típico de el nativo de Libra, evitar las confrontaciones, el gasto inútil de energía. Difícilmente vaya a ser el libriano el que de una manera violenta termine con una situación, con una relación, o actúe violentamente ante un problema o una dificultad. Esperará a que la energía se agote. Dejará que la soga, los lazos, los nexos tóxicos se estiren como un chicle hasta que se vuelvan tan delgados que por sí solos se rompan. Dice Alice Bailey, es curiosamente libriano el evitar un encuentro directo y no gastar más fuerza que la necesaria. Él busca lograr sus fines suavemente,
no forzadamente. O sea, evita de cualquier forma el usar armas, el usar la violencia. Les estoy poniendo allí unas fotos en las que obviamente aparece Mahatma Gandhi. ¿Por qué le pongo Mahatma Gandhi? Porque Mahatma Gandhi era libriano. Y tal vez de los mejores ejemplos que les puedo poner, el más brillante, quisiera decir, de los más brillantes ejemplos de la forma en que el libriano busca resolver las circunstancias, las dificultades o conseguir cambios en su vida o en la vida, en el caso de Gandhi, de toda una nación. Fíjense que Gandhi tiene la idea original de independizar a su país y liberar a la gente del sometimiento al que el Imperio Británico los tenía de una forma no violenta. Es tal vez a lo largo de la historia de la humanidad, o al menos de la historia moderna, el primer ejemplo que conocemos de liberación por medios no violentos. ¿Qué hace en vez de fabricar armas, comprar armas, formar un ejército, entrenarlo para matar? Olvídense de todo eso. ¿Qué hace ¿Qué hace Gandhi? Además, obviamente, de a través de la palabra convencer a otras personas para que se sumen al propósito. Por ejemplo, inventa la marcha de la sal. Inventa proponerle al pueblo indio que vaya hasta la playa y fabrique sal sacando el agua del mar, hirviéndola para producir la sal. ¿Por qué? Porque hasta ese momento eran las factorías británicas las que tenían el monopolio de la producción de la sal. Era una manera de boicotear económicamente al imperio, a los negociantes, a los industriales británicos. Lo mismo hace con la ropa. Le dice a la gente, no le vuelvan a comprar ropa a las textileras británicas. Boten, tiren a la basura toda su ropa inglesa. Van a buscar algodón, una rueca y van a fabricarse su propia ropa. Y así pasan años y años fabricándose su propia ropa y por supuesto él es el primero dando el ejemplo. Y de esta manera boicoteando económicamente de una forma y de la otra, protestando a través de la desobediencia civil y no de la violencia, logra finalmente independizar a toda una nación del imperio más grande y poderoso del momento. Después de un tiempo, Hércules entonces, como les dije, suelta al jabalí y empieza la tarea de domesticarlo hasta que consiga que le obedezca. ¿Esto qué es? Consigue que su naturaleza emocional responda a la voluntad del ser interno, que sus emociones estén calmadas y en equilibrio. Eso es lo que va a conseguir Hércules. Y baja desde la cima de la montaña cantando, bailando, y todos, cuando ven la escena, una escena una tanto cómica, ridícula diríamos, impensable e impensada, se ríen. Dice Alice Bailey, en este incidente, se está refiriendo al incidente de Hércules, no al de Gandhi. Yo les pongo ahí escenas de Gandhi, pero remítanse a la de Hércules. En este incidente observamos la habilidad del libriano para encontrar soluciones inusitadas y para percibir el valor de lo incongruente. O sea, buscar soluciones nuevas y originales a problemas viejos. Y percibir el valor de lo incongruente. Hércules no solo realizó la tarea asignada, sino que hizo del jabalí un objeto de ridícula. Y les pongo allí fotos de Mahatma Gandhi en Londres, cuando viaja a tratar con la realeza, con los gobernantes del imperio, la independencia de la India, y llega vestido no de occidental, porque no sé si conocen mucho de la vida de Gandhi. Gandhi en sus primeros años
va a Inglaterra a estudiar, estudia abogacía, se recibe como abogado, estaba muy elegante, se vestía muy elegantemente, como todo un caballero occidental. Y es en Sudáfrica que sufre los primeros actos de discriminación por el color de su piel, por la raza, por su nacionalidad, y decide generar todo este movimiento para liberar a la India. Y empieza a vestirse con esas ropas sencillas, casi diría como un renunciante hindú. Y así se va vestido a Londres, con esa misma tela que él en su rueca y con sus propias manos había elaborado y confeccionado. Era como para burlarse de él. Ahora, estamos en inicio del siglo XX, en Europa, como en muchas partes del mundo, la revolución industrial ha traído progreso, pero también una clase trabajadora en crecimiento que tiene necesidades económicas, necesidades también de ser escuchadas, y que ven en Gandhi alguien que los representa también a ellos, aunque sea un hindú y un indio que está buscando liberarse del imperio británico. Ellos también están buscando liberarse de la miseria, de la pobreza en la que viven en gran medida, de las condiciones en las que están trabajando, y ven en Gandhi un paladín, ¿sí?, de la justicia, alguien que los representa, que su voz es también la voz de ellos. Entonces cabría aquí la pregunta: ¿quién es el que hace el ridículo en Londres vestido de esa manera? ¿Es Gandhi el que está haciendo el ridículo? ¿O Gandhi los está haciendo quedar en ridículo a ese imperio poderoso con recursos bélicos casi inagotables, al que está venciendo sin disparar una sola bala? Este es el único trabajo que termina en risas. Todas las terribles vivencias de la vida pueden ser transformadas por un chiste. No, dice Rubén, ser capaz de reírse de uno mismo. Todos los días reírnos al menos una vez de nosotros mismos, nos recomienda Emmett Fox. Entonces ya comentamos que en el le dice el maestro a Hércules que en el 9º portal se volverá a encontrar con el centauro, que deberá conocer y comprender correctamente, porque esta vez en realidad lo mató, pero no lo comprendió, lo mató simplemente, ¿sí? Cuando se lo vuelve a encontrar en Sagitario, se encontrará el centauro con el arco y la flecha, con la mente dirigida a un objetivo, porque ese centauro no estaba afuera, estaba dentro de él. Era la naturaleza animal dentro del propio Hércules, dentro de nosotros mismos, que debe ser gobernada, debe ser controlada y debe ser puesta al servicio de lo divino, al servicio del Cristo, con la atención dirigida a un objetivo positivo, que es el cumplimiento de nuestro plan divino de perfección, y que toda esa energía de la personalidad vaya enfocada a la prosecución de ese objetivo. Esta prueba, nos dice Rubén Cedeño, la prueba de capturar al jabalí de Erimanto, tenía como objetivo controlar la naturaleza emocional en cualquier forma que ella pudiera tomar. O sea, Hércules era, podemos decir, la personalidad descontrolada dentro de Hércules. Vimos otras bestias, ¿no? En los trabajos anteriores. Encontramos el orgullo de la personalidad en Leo, que tiene que ser estrangulado directamente, el león de Nemea. En el caso del jabalí no era matarlo, sino era reeducarlo y domesticarlo para que la fuerza del mundo emocional pueda ser positivamente encauzada y utilizada. ¿Cómo se consigue eso? A través de la correcta observación, no hay otra.
observando sin apegarse a lo agradable ni rechazar lo desagradable, se logra el equilibrio en el par de opuestos, que es lo que tiene que conseguir Hércules allí, y tenemos que conseguir en definitiva todos nosotros, no solamente el estudiante espiritual en Libra, en cualquier signo, a través de la observación sin apego y sin rechazo, la correcta observación que enseña el señor Gautama, el camino del medio. Es así que se logra domesticar al jabalí de Erimanto. No a través de la violencia, por supuesto. Y el maestro le repite, considera las lecciones del pasado. 2 veces has matado lo que deberías amar. Aprende el porqué. También hemos conversado al respecto del sentido de estas palabras. Vamos ahora a algunos aspectos astrológicos del trabajo. Vamos a hablar un poquito del signo en el que fue realizado, Libra. Libra confiere la virtud cósmica de la libertad. Porque la libertad, ¿dónde reside? Precisamente en la no calificación. Es decir, en el no rechazo y en el no apego. No apegándonos a lo agradable y no rechazando lo desagradable, encontramos el perfecto equilibrio que nos permite ver las cosas tal cual son. Y en eso está la libertad. Una libertad que está más allá de la mente, más allá de la mente que juzga, más allá de la mente que califica, más allá de la mente que desea y por lo tanto más allá de la mente que rechaza, más allá de la mente que se apega y por lo tanto más allá de la mente que odia o que siente miedo. Es allí donde está la paz. Y por eso, la libertad, perdón. Y por eso, la madre de la libertad, la madre Alexa, que es el ser de luz a través del cual nos llega la radiación de Libra, en su representación, la estatua de la libertad, tiene una antorcha en la mano derecha y esa antorcha, si ustedes la ven, está por encima del nivel de la cabeza. Porque la llama de la libertad está más allá, por encima del plano de la mente. El tema de Libra es equiparación y justicia. Los nacidos bajo este signo entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre, puede haber un ligero cambio de un día antes, un día más, un día menos, según el año, ¿no? No se atan a nada ni a nadie. Libra es un signo de aire. El aire no se queda estancado en ninguna parte, está siempre en movimiento. Y además es el signo de la libertad por antonomasia. Los librianos conviven con quienes quieren, siempre y cuando no los absorban o quieren controlarlos. Porque si los quieren controlar, el libriano sale corriendo. La mejor manera de tener un libriano toda la vida cerca es dejar que el libriano sea libre y no estarle demasiado encima, no ahogarlo, que se ahoga fácil, dicho sea de paso. Vinieron a lograr el equilibrio en todo. Para ello deben mantenerse a igual distancia del par de opuestos. Yo les digo realmente que si le tuviera que recomendar a un libriano a qué práctica aferrarse para conseguir esto, le diría: tome la práctica de la correcta observación, como le enseña el señor Gautama, como la comunicamos en los cursos de Vipassana Metafísica, que es la práctica para usted. Conseguir el equilibrio del par de opuestos. Aprender a no reaccionar ni ante lo agradable ni ante lo desagradable. Y de esa manera ir disolviendo los samskaras. Hemos hablado muchísimo al respecto de este tema todo el año pasado. Sí, Lili, mira. Hay una pregunta, sí. Dale. Raúl Mouso. Di. El domesticar al jabalí o al deseo sería que no podemos matar los deseos porque volveríamos nuestra vida a una forma de vegetal. O sea, domesticar los deseos para que estos sean solo deseos divinos. Ya vemos, no lo podemos reprimir, no podemos ni con la mente siquiera reprimirlos,
¿sí? Sino lo único que se puede hacer con el deseo es observarlo cuando surge. Porque si uno lo rechaza queriendo reprimirlo, o ya sea físicamente o con la mente, lo único que hacemos es magnificarlo, porque la atención está puesta en el deseo. Y es la misma mente, el mismo pensamiento el que genera el deseo. Uno desea que algo que ha visto, que ha tocado, que ha contactado a través de los sentidos, que ha producido una sensación agradable, y la mente busca repetir esa sensación. Entonces, la mente misma que ha creado el deseo no lo puede erradicar ni eliminar. Ya sea un deseo positivo o, sea un deseo de conseguir algo o el deseo de evitar algo, que sería, en este caso, rechazo. Seguimos. Los librianos son los más civilizados del zodíaco. Poseen encanto, elegancia y buen gusto. Lo más civilizado porque evita por naturaleza pelearse. Es un signo muy diplomático. Son amables y pacíficos. Aman la belleza y la armonía. Son imparciales y diplomáticos ante los conflictos. Saben valorar los esfuerzos de los demás y les gusta vivir y trabajar en equipo. Tienen que conquistar sociabilidad, ecuanimidad, equilibrio, armonía, justicia, igualdad, sensibilidad en la vida placentera para no hacer daño, como le pasó a Hércules en su trabajo, diplomacia, vida familiar, aristocracia y libertad financiera. Puede ser un buen abogado, aunque no va a ser un abogado que litigue, más bien podría ser un abogado que lleve a encuentro, a la concordia, ¿sí? Tienen un nombre hoy en día esa actividad. Y también pueden ser muy buenos jueces porque son ecuánimes. Tienen la capacidad, al igual que los nativos de Géminis, de ponerse en ambas posturas, en las posturas encontradas. Digamos, si hay dos personas en conflicto, ya sea el geminiano, ya sea el libriano, tiene la capacidad de ponerse del lado de uno y estar de acuerdo con ese y ver por qué y comprender por qué actuó de cierta forma. Pero también tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, del contrincante, y comprender qué es lo que quiere, por qué quiere eso, cuáles son las motivaciones. Y eso lo convierte en un juez equilibrado. Nos dicen aquí que son mediadores o conciliadores. Exactamente, puede ser un abogado especializado en mediación. Excelente trabajo para un libriano. ¿Qué tienen que transmutar? Miren, lo que vamos a leer ahora, casi todo está representado en el trabajo de Hércules, sobre todo en la primera parte cuando falla. Tiene que transmutar los fuertes cambios emocionales, la ambición, la volubilidad, la indecisión, el ser diletantes, exhibicionistas, materialistas, apegados a las cosas y la frivolidad. Tienen que transmutar también el que no se les pueda contradecir nada y que siempre tengan que contar con el apoyo de los demás. Cuando decimos que no se les puede contradecir en nada es porque si los contradicen caen en la inseguridad. Necesitan siempre alguien que los esté apoyando, o muchas veces necesita alguien que lo esté apoyando. Por naturaleza, si no, puede ser una persona muy dubitativa. El exceso de placer les puede traer problemas, como lo hemos visto en el caso de Hércules, y son curiosos, lo que los convierte en buenos investigadores, pero también los hace meterse demasiado en la vida de los demás, como también conocemos librianos así. Criticones que están buscándole todos los defectos al resto de la gente. Aquí Zulma Balfré nos dicen, ¿evitan las discusiones los librianos? ¿Qué? ¿Evitan las discusiones? Es la tendencia, no quiere decir que todos sean así. Bien, vamos todos juntos a hacer esta afirmación invocando la llama violeta para transmutar en nosotros cualquiera de estas apariencias. Yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre.
Libra, la balanza. Se trata de un signo del elemento aire. Su cualidad es el equilibrio, un intervalo donde se conoce la dualidad y la vida del Cristo interno y de la personalidad están equilibradas. El regente exotérico, como ya lo conversamos, es Venus, mientras que el regente esotérico es Urano. Por eso, cuando el libriano ya entra en la vivencia espiritual, está en el sendero del discipulado, su regente no es más Venus, sino que su regente es Urano. Y Urano es también el regente de Acuario, el signo que rige toda la era en la que estamos. Por eso Libra es un signo muy activo y muy influyente en esta era de Acuario en la que nos encontramos, a través del planeta Urano. O sea, se convierte en un signo del rayo violeta. Y de hecho, la madre Alexa, el ser a través del cual nos llega la radiación del signo de Libra, es un ser primordial del fuego violeta y la madre del maestro Saint Germain, el avatar de la era de Acuario. Sí, Liliana. Aquí Carmen nos pregunta, ¿es lógico que ese análisis que suelen hacer de ambos lados es lo que origina que a veces sean tibios? A lo mejor la tibieza es algo que deba superar, pero más que tibio es imparcial. De eso se trata. Ahora, esa imparcialidad o ese equilibrio nunca nos tiene, la tolerancia no nos tiene que llevar a dejar de lado o olvidarnos de los principios y no ser fieles a los principios. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero es algo en lo cual también deberá discernir y utilizar miren, ¿saben? Esa actitud que se le ve generalmente al libriano, que hoy te dice una cosa sobre una circunstancia y el día siguiente te dice la opuesta. ¿Es por qué? Porque desde ayer hasta hoy ha estado pensando en el asunto y lo ha estado viendo desde 1000 facetas y puntos de vista diferentes. Y por eso ayer lo veía de una manera y hoy lo ve de la otra. Entonces, más que tibieza, lo que hay es un análisis y un pesar y sopesar continuamente los pros, los contras, las características, las opiniones, lo que está pasando, cada uno de los detalles. Por eso la balanza, porque está todo el tiempo pesando. Las palabras claves desde el punto de vista del alma, o sea, del Cristo interno, las palabras clave que revela el tibetano son: elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. En otras palabras, elijo el camino del medio. Miren, casi les digo, y yo sospecho, que si el señor Gautama Buda nació en Tauro, como sabemos que de hecho nació en Tauro, en la luna llena de Tauro, digo, habrá tenido el ascendente en Libra, porque toda su enseñanza es fácilmente comprensible para un libriano. Y de hecho es la prueba esta en la que se toma el camino del medio. Seguimos. Ejemplos de librianos. Tenemos allí a Mahatma Gandhi, de quien ya les he hablado y que ustedes conocen, y también Annie Besant, la famosísima discípula del maestro El Moria, también estudiante de Madame Blavatsky, prácticamente la continuadora, una de las grandes continuadoras de la obra de su maestra, Madame Blavatsky. Ok, nos metemos con algunos aspectos un tanto... Bueno, vemos. No sé ni cómo definirlos. Estas son palabras de Alice Bailey y extraídas de las enseñanzas del tibetano. En Libra nos encontramos con los problemas del sexo y el dinero, ambos buenos servidores y malos maestros, según el uso que se haga de ellos. El dinero, si es amado y retenido, es el oro del avaro, y si no, es el oro del corazón amante y entregado. Lo que vemos un poco en el trabajo de Hércules, el problema no es el arma, el problema es la motivación equilibrada o desequilibrada del que usa el instrumento.
hace referencia a son tres palabras, tres asuntos importantísimos en la vida de cualquier persona y que establecen relaciones entre los seres humanos. Tenemos por un lado la ley, que establece relaciones, mantiene el equilibrio dentro de una sociedad. Puede ser la ley humana, la ley del Código Civil, del Código Penal, o la ley divina. En cualquier caso, la ley mantiene el orden. En otras palabras, mantiene el equilibrio. Y la ley, por ejemplo, la ley divina, no es ni buena ni mala. La ley de karma, cuando está retornándole a una persona el resultado de algo negativo que ha hecho, y está sufriendo, decimos, ay, qué malo lo que le está pasando. ¿Es malo realmente? Es simplemente el cumplimiento de una ley. Y esa ley es una ley de compensación, una ley que produce equilibrio, porque le devuelve a la persona la energía que ha mal calificado para que la purifique, para que pague sus deudas kármicas. Y a su vez para que aprenda lo que no debe hacer en el futuro si no quiere seguir sufriendo las mismas consecuencias. Por lo tanto, si uno vive consciente de la ley, lo que le pasa a la gente no es ni bueno ni malo, ni lindo ni feo, es lo justo. Y en eso hay equilibrio. Luego tenemos el sexo. Cuando hablamos del sexo nos referimos a la relación, más bien podríamos hablar de ley de atracción. Esa ley de atracción entre los opuestos, que puede ser entre el hombre y la mujer, pero puede ser el opuesto entre dos países, amigos, entre el cliente, entre el que presta un servicio y el beneficiario del servicio, etc., ¿no? Entre amigos. Bien, entonces, si esa atracción es utilizada equilibradamente, es fantástico. Produce familia, produce grupos de amigos, produce hasta un grupo espiritual. Porque es el afecto, el cariño, incluso la atracción, que por qué no lo vamos a decir, incluso la atracción física, la que hace que nos reunamos y estemos juntos. Nos gusta cómo es la otra persona, su manera de ser. Bien. A eso se está refiriendo, no solamente al acto sexual de la procreación. Y el dinero es un medio de trueque, a través del cual también los seres humanos nos relacionamos comercialmente y obtenemos lo que necesitamos y a su vez le brindamos a los demás lo que nosotros podemos ofrecer. Siendo Libra el signo donde hay que desarrollar y exteriorizar, aprender el equilibrio, tiene el libriano que aprender a equilibrar todo eso, incluso el dinero, hacer un buen uso de esa energía divina. Lo vimos en la primera parte del trabajo de Hércules, cuando Hércules está bebiendo con sus amigos el vino que le pertenece a los centauros. ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, está mal utilizando el dinero, usándolo egoístamente, dilapidando la energía divina. ¿Qué podría ser la energía divina que se manifiesta como dinero? Eso le traerá miseria, pobreza, crisis, hasta que él aprenda a hacer un uso racional y equilibrado, y entonces conseguirá el libriano su libertad financiera, libertad económica. Espero que esto les sirva de algo. Bien, conectadas con cada signo encontramos tres constelaciones que simbolizan el problema que enfrenta el discípulo e indican la solución. Las tres constelaciones relacionadas con Libra tenemos a Libra en el centro, ¿no? Tenemos abajo de todo la Cruz del Sur. La Cruz del Sur, que por ejemplo para los que vivimos en Argentina y en el hemisferio sur, es una constelación muy famosa y desde niños aprendemos a reconocerla. Tenemos luego Lupus o el lobo, que está inmediatamente por encima. Fíjense que la Cruz del Sur está entre las piernas traseras del centauro, ¿no? Y Lupus está exactamente clavado por la lanza del centauro, literalmente. Muy por encima de Libra entonces encontramos Corona o Corona Borealis,
¿sí? Como se la conoce hoy en día, la corona del norte. Vamos a ver qué simbolizan cada una de ellas. Creo que ya lo dijimos o no, que Libra, cosa curiosa, es el único signo que no tiene como símbolo a un animal o a un humano, sino a un objeto, en este caso la balanza con sus platillos. Yo no sé si es opinión de Alice Bailey, pero Alice Bailey lo considera uno de los signos difíciles de comprender, junto con Tauro también. No sé si será tan así. La Cruz del Sur, o Crux, está formada por 4 estrellas. El 4 es el número de la materia, por lo tanto de la personalidad o del cuaternario inferior. Recordamos, el cuaternario inferior o la personalidad están formados por la envoltura física, la envoltura etérica, la envoltura emocional y la envoltura mental. La cruz es símbolo siempre de crucifixión o completa positivización de la materia. En otras palabras, nos está señalando que en este trabajo hay que ir en dirección de positivizar, y eso es lograr completo equilibrio del cuaternario inferior. Controlar o positivizar la bestia. Esa bestia está representada por la siguiente constelación, Lupus o el lobo. Hasta el Renacimiento, esa constelación era conocida como la bestia, casi por todas las culturas. Es desde el Renacimiento a esta época que se la llama el lobo. Así que esa bestia puede ser, que es el lobo, en este caso puede ser perfectamente el jabalí que tuvo que domesticar Hércules en su trabajo. Este lobo está siendo matado por el centauro bueno. Unos dicen que ese centauro bueno es Quirón, otros dicen que es Folo. En cualquier caso, se trata del ser humano que está ya controlando su naturaleza animal. Ya no es un centauro salvaje, un centauro bueno, un centauro sabio, que con su amor y con su inteligencia están controlando la parte animal. Y ese centauro está prácticamente matando al lobo, quiere decir, está controlando la fiera. Recordemos que el centauro, para los virginianos que no se olvidaran de ello, el centauro apareció en el trabajo anterior asociado a Virgo. Ese centauro entra en Libra a controlar o a matar la bestia que en el trabajo anterior lo había llevado a matar a la reina Hipólita. O sea, esa bestia que afloró en Virgo viene a ser, y que volvió a aflorar en Libra en el trabajo de Hércules, viene a ser domesticada, controlada o psicológicamente matada en Libra por el centauro. Y nos recuerda mucho, por supuesto, el lobo de Gubbio, que fuera también domesticado por el amor y por el sentimiento de unidad y ese poder transmutador de San Francisco de Asís. La transmutación, pero no invocada con un decreto a la llama violeta, sino exteriorizada por el amor perdonador, por el amor liberador de San Francisco, algo que tenemos nosotros también que desenvolver, y que nos recuerda que Libra es también un signo del rayo violeta, porque su regente esotérico es Urano, el planeta de la llama violeta. Vamos todos a decretar: yo soy la llama violeta transmutadora. Finalmente llegamos a Corona Borealis. Esta constelación de la corona nos remite a la historia de Ariadna, porque es la corona que recibe como regalo de bodas de su marido, de Dionisos, la princesa Ariadna. No me voy a ir en esto porque no terminamos más. Pero Ariadna, recuerden, es la del hilo de Ariadna, la que le da a Teseo el hilo de Ariadna para que no se pierda en el laberinto de Creta.
Ese hilo de Ariadna es simbólico del cordón plateado, o sea, de la corriente de vida a través de la cual desciende la energía divina desde la presencia yo soy a la personalidad. La corona es lo que va en la cima de la cabeza, así que simboliza el tope, el extremo superior de la corriente de vida o del cordón plateado. Es o bien la presencia yo soy, o en los chakras, en la contraparte etérica de nuestro cuerpo físico, el chakra coronal, que es el chakra del tope de la cabeza, a donde hay que conducir y dirigir la energía divina para controlar los vehículos inferiores. La corona borealis nos indica cuál es la verdadera forma de controlar o matar la bestia interna, al lobo, al jabalí. ¿Cómo hacemos para crucificarla o positivizarla completamente? Hay que elevar la energía al chakra coronal, es decir, elevarse en conciencia, que está representado en el mito por ascender a la cima de la montaña. Qué lindo esto, realmente. No sé si les gusta a ustedes. Y voy a terminar con estas palabras de Rubén Cedeño. Las van a encontrar en el libro Hércules. Reflexionen en ellas porque hay mucho para extraer. Se podría hacer una actividad solamente con esto. Y tiene que ver con el equilibrio que no solamente el nativo de Libra y Hércules en este trabajo, todos nosotros tenemos que desenvolver. Como ya dijimos, no solamente para superar los errores del pasado y no volver a cometerlos, sino también para superar las pruebas que se nos presenten en el futuro y para poder prestarle servicio a la humanidad. ¿Por qué hace falta equilibrio en el servicio? Vamos a eso ahora. Se debe hacer una cuidadosa distinción entre demasiada ayuda y demasiado poca. La ayuda debe ser cuidadosamente adecuada a las necesidades de las personas. Las situaciones inarmónicas que le suceden a la gente no son un castigo. Sirven para hacerle comprender lo que por las buenas no quisieron entender. Eso lo hablamos en breve, ¿no? Cuando hablamos de la ley de karma, que lo que le ocurre a la gente no es ni bueno ni malo. Le sucede para que la persona aprenda a través del dolor y el sufrimiento lo que no quiso aprender, tal vez a través de los consejos de sus padres, de las palabras de sus maestros o de sus facilitadores. Al respecto de la ayuda, si usted a un hijo le da demasiado, no lo estimula para que haga esfuerzo alguno para conseguir las cosas por sí mismo. Si le da demasiado poco, tal vez lo está apretando. Lo mismo puede ocurrir con un estudiante o alguien que se nos acerca en busca de consejo o de asistencia. Si le damos demasiado y le estamos encima todo el tiempo, entonces es el estudiante que nos llama para que le hagamos el decreto, que nos llama para que le hagamos el servicio, y al cual hay que explicarle que el decreto lo debe aprender a hacer él mismo, que el servicio él también lo puede hacer, porque Dios está en su interior. El poder interno él también lo tiene y lo debe exteriorizar. Y si nos vamos al extremo de no darle en absoluto ayuda, podemos dejarlo caer en la desesperación. Así que la ayuda debe ser balanceada, sopesada, a cada cual darle lo que necesita. Y eso significa equilibrio. A veces, al comunicarle las grandes verdades, la humanidad te puede condenar por radical. Si tratas de convencerla, insistirá en sus puntos de vista. Y si no le contestas, te denunciará por ser insensible. Quien quiera que sirva a la raza humana debe estar preparado para la incomprensión, la interpretación y la maldad. Estas son palabras de Rubén Cedeño. A propósito, también van a encontrarlas en el libro, se los pongo ahí, en el libro, ay Dios mío, qué rebelde, en el libro Hércules. ¿Qué pasa con esto?
Dice, si trata de convencerle, insistiré en sus puntos de vista. ¿Cuántas veces la gente pregunta o se acerca a una actividad de metafísica o habla por teléfono con un facilitador? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cuál es el motivo? Y el motivo a veces es evidentemente la ley de causa y efecto. Se le está devolviendo a la persona algo negativo que hizo. Si usted se lo dice descarnadamente, y mire, le está pasando esto porque usted en el pasado seguramente hizo algo similar, la persona responde furibunda y nos puede tildar de insensible, de locos, podemos caer en una discusión o recibir el peor maltrato y rechazo de la persona. Pero también, si no le respondemos en absoluto, nos puede tildar la persona de insensible, lo cual requiere mucho equilibrio, discernimiento, usar las balanzas y sopesarlo todo de un punto de vista desde el otro para darle a una persona una respuesta que no sea mentira, no caiga en el engaño y en la complacencia, pero que sea una respuesta que esté en capacidad de comprender o al menos de, si no aceptarla, al menos dejar la puerta abierta a la reflexión. ¿Sí? De lo contrario, terminaremos crucificados o martirizados. Muy bien, amigos, hemos llegado así al final de esta actividad. Hércules en Libra fue el tema de la charla de hoy. Con el favor de Dios, la próxima semana continuaremos el miércoles que viene a las 17:30 horas con nuestro estudio de los trabajos de Hércules. Nos toca hablar de Hércules en Escorpio, la prueba más grande tal vez que enfrenta Hércules y el más famoso de sus trabajos, matar a la hidra de Lerna. Soy Fernando Candiotto, les hablé desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Queridos amigos, ha sido un placer a través de este medio poder comunicarme con ustedes. Los espero el próximo miércoles a las 17:30 horas para continuar con los 12 trabajos de Hércules. Muy buenas noches y muchas gracias.